en vigencia la ley Karin y lo que queremos saber hoy día es qué cambió. Me presento, mi nombre es Gracia Algalarrando, soy la fundadora y gerenta general de Boom que es una empresa que ayuda a otras empresas a lograr la igualdad de género. Trabajamos aquí en Chile, trabajamos con grandes empresas, medianas empresas también, donde vamos acompañando con capacitaciones, también con programas de mentoría, con programas de liderazgo. Y el año pasado, a propósito de la ley Karen, también acompañamos muchísimo a las organizaciones a implementar la ley Karen, especialmente toda la parte que tenía que ver con la prevención, ¿cierto? Porque esta ley puso mucho foco en la prevención. Entonces, bueno, recordar que el año pasado entonces hubo mucho revuelo, muchas organizaciones se pusieron también a tono, ¿cierto? Tuvieron que armar sus reglamentos, sus protocolos, digamos, actualizar sus reglamentos, capacitaron a los equipos. Y nos interesa saber qué fue lo que pasó realmente. ¿Se tradujo esto en un cambio concreto en los espacios de trabajo? Por eso entonces queremos mirar esta, con perspectiva este primer año y tenemos una invitada de lujo, a Marlene Molero, que es la fundadora, CEO y co-founder de ELSA, que es Espacios Laborales Espacios Libres de, ay, perdón, Espacios Laborales Sin Acoso, ¿cierto? Sí, 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 está perfecto. Y muchísimas gracias y feliz de estar acá y compartir un poco lo que hemos aprendido sobre este tema también. Bueno, vamos a presentar a Marlene. Marlene es abogada, laboralista, CEO y cofundadora de ELSA, como decía, que es esta plataforma que está transformando la forma en que las organizaciones abordan la equidad y la inclusión. Tiene un máster en género de la London School of Economics y que lo realizó antes de comenzar, perdón, y antes de comenzar con ELSA trabajó también en estudios de abogado en Perú. Su trayectoria la ha llevado a ser destacada por Bloomberg como una de las 100 personas más innovadoras de Latinoamérica y por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Perú. Tremendo, Marlene. Bueno, y Gracias. con eso entonces, y ya que ya se han ido sumando, ya tenemos una buena cantidad de asistentes, queremos comentar entonces que el chat es la herramienta para hacer preguntas. El chat va a quedar como herramienta para que ustedes puedan ir haciendo consultas durante este webinar que dura una hora y donde yo voy a hacer una pequeña presentación y después luego vamos a escuchar a Marlene que además ha logrado recabar todo lo que tiene que ver con información y en realidad aprendizajes de otros países del mundo, no solo de Chile, y nos puede también comentar acá cómo estamos, ¿ah? Y que yo creo que es algo que también nos interesa muchísimo. También obviamente vamos a entrar en la parte que tiene que ver con las fiscalizaciones, con las multas, para también aquellos que están interesados en ese tema, eso lo vamos a abordar ahora en breve. Entonces, voy a proceder a compartir. Denme un segundo. Me dicen si se está viendo bien. Súper. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño ejercicio, porque nos interesa también que esto sea dinámico, que pueda ser interactivo y que también aprendamos de las experiencias de los otros que están participando también en esta conversación esta mañana. Entonces, ¿qué situaciones de riesgo de acoso laboral y sexual crees que son con las que más ocurren en tu organización, las más comunes o las que has visto más? Esto estamos hablando desde una percepción, ¿ya? Pero obviamente muchos de ustedes probablemente pertenecen a las áreas de recursos humanos, así que los dejamos con este QR que también nos están ayudando y lo están poniendo, Félix creo que lo está poniendo ahí a través del chat, por si no lo logran escanear fácilmente. Y nos interesa saber entonces cuáles son estas situaciones de riesgo de acoso laboral y sexual que cree que son las que ocurren con mayor frecuencia en tu organización. Entonces, especialmente que yo creo que este año hemos estado mucho más alerta, probablemente en muchas de sus organizaciones también se hicieron estas capacitaciones, entonces por primera vez vimos con otros ojos situaciones que quizás antes las teníamos normalizadas y queremos saber cómo lo han visto ustedes. Entonces, probablemente ya ahora poco a poco van a estar llegando algunas de las respuestas, le vamos a preguntar a Félix si ya están llegando algunas de las respuestas
de ustedes. Ojalá que nos puedan ir dejando ahí en este QR cuáles son estas situaciones de riesgo de acoso laboral y sexual que creen que más ocurren en su organización. Y vamos a bajar de compartir para que pueda compartirnos pantalla Félix. Eso, muchas gracias Félix. Y ahí está apareciendo a modo de 9 palabras, algunas van a aparecer más grandes que otras, pero leemos esto de menosprecio por sexo, eh, todo lo que tiene que ver con la ley Karin había hablaba mucho de la perspectiva de género, por eso era tan importante también de contemplarlo. Hay muchas temáticas que se abordan desde los micromachismos, también en algún minuto la Suceso sacó eh, sacó ¿cómo se llaman? De los informes estos de los sucesos que hablaban del mansplaining, del manterrupting, ¿cierto? La circular de la sucesos. Entonces, a ver, dice pelambres, modo agresivo de hablar, intimidaciones, eso tiene que ver mucho con acoso laboral, ¿cierto? Amenazas disfrazadas. Recordar que el acoso laboral, y eso quizás la Marlene lo va a hablar con mayor profundidad, pero es esto de que se constituye como tal cuando se humilla, se denosta, se menoscaba la situación profesional de una persona. O sea, es todo lo que me puede perjudicar o afectar a mí en mis oportunidades de poder acceder, por ejemplo, a tener un buen desarrollo de carrera. Entonces, amenazas disfrazadas puede tener un efecto importante ahí. Conductas abusivas se repite bastante. Ya, el modo agresivo de hablar va saliendo, va teniendo una importancia. Aparece acá que se comenta muchísimo que por lo visto sigue ocurriendo. ¿Ah? Quizás algo, muchas veces uno asocia estas conductas, ¿cierto? Como de imponer o de la jefatura a veces de, oye, para que me respeten y quizás lo dice de una forma agresiva. Y el pelambre aparece mucho. A nivel de acoso sexual, leemos por ahí, se me fue de lado, pero leía algo como invitaciones a insinuaciones, ¿cierto? Y aparecía ahí no lo leo, no. Mira, decir que eres agresiva. Gracias, ahí estaba. Invitación reiterada a salir. Gracias, había quedado el último allá abajo. Invitación reiterada a salir y también esto de las insinuaciones habla de acoso sexual. Pero como vamos a ver, lo que más probablemente son situaciones de acoso laboral. No, no digo que con eso no tenga importancia los acosos sexuales, también súper grave, pero me interesa también que podamos ir viendo esto. Apodos por apariencia física también. No sé si Marlene quieres comentar alguno de estos que te llame Sí, la estas atención. de... Ahí se me fue también, pero tenía comentarios comentarios de que eres agresiva, que creo que había acá estaba la otra, ¿no? De menosprecio por sexo, que tiene que ver más con la cara de género de alguna de estas manifestaciones, que también fue una intención de la norma cubrirlas acá, ¿no? Exactamente. Bueno, les agradecemos por dejarnos acá también, de alguna forma, plasmar lo que ustedes ven, qué es lo que ocurre más habitualmente en sus organizaciones y vamos a seguir para que alcancemos a cubrir todos los temas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó a un año de la ley Karen? La ADT, ¿cierto? Acá se hizo un informe en realidad que recoge las principales denuncias, todo lo que llegó a través de la Dirección del Trabajo. Hay un minisitio de la ley Karen donde uno puede ver este informe de denuncia que en realidad aplica desde obviamente el 1 de agosto, porque antes no existía la ley Karen, a el 31 de diciembre del año pasado. No tenemos información más actualizada, o sea, no tenemos información del 2025, pero con eso ya uno se puede hacer un panorama, una idea de qué fue lo que ocurrió. Principalmente entonces llegaron denuncias de el público, en este caso, perdón, denuncias de acoso laboral, ¿ya? El 87% de las denuncias ingresadas a tramitación fue por acoso laboral, que era lo que comentaba antes, y que quizás en una menor medida fue la de acoso
sexual y violencia en el trabajo que estaban muy, muy, muy parejitos. Esto fue lo que pasó, principalmente lo que más se denunció, ¿ya? Y ahora sí, con la caracterización, ¿quiénes fueron las personas que denunciaron hicieron esta denuncia, digamos, puede haber sido acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo? Un público mayoritariamente femenino. Y en este caso, un 68% de las denuncias fueron ingresadas por mujeres. Quizás tener en cuenta que fueron 21.864 solicitudes de denuncia, es un número bastante grande, 21.864, ¿ya? Pero de esas fueron clasificadas como ley Karen un 42%. Entonces, bajó considerablemente. Esto fue porque en este caso la Dirección del Trabajo dijo que no correspondían y por lo tanto no iban a ser, eh, iban a tener otro tipo de fiscalización, por ejemplo, fiscalización ordinaria o que fue, por ejemplo, de vulneración de derechos fundamentales, o definitivamente no se ingresaba nomás y se notificaba al empleador o en este caso al trabajador, al colaborador, ¿ya? Pero solamente el 42%, o sea, 9.151 fueron clasificadas como ley Karen. Y de ellas, no todas partieron su tramitación de forma instantánea, porque, bueno, de alguna forma, algunas fueron calificadas como que derechamente no eran, ¿ya? Y otras están todavía clasificándose. Entonces, hoy día tenemos un porcentaje bastante más acotado, chico, en este caso solamente las denuncias que fueron hasta el 31 de diciembre, del 2024, pero que fueron 3.804 denuncias entonces ingresadas para tramitación de este número grande de casi 22.000. Entonces, finalmente, el 17% fueron estimadas como que eran, en este caso, denuncias que eran, sí, efectivamente, aplicables a la ley Karen. Así que, y de ese, el 68% correspondía a denuncias realizadas por mujeres. Vamos a hablar con Marlene acá, que nos cuente cómo ella lo ve, o, cómo ve estos números, porque también, claro, se habla de que quizás al haber hecho tanta promoción, muchas personas también pensaron que algunas situaciones eran acoso laboral o acoso sexual y realmente no lo eran. Pero bueno, también es parte de ir calibrando, creemos, estos procesos y que finalmente también no queden invisibilizados, porque eso es lo peor que puede ocurrir. O sea que también antes lo que pasaba es que la persona acosada terminaba renunciando y no denunciando. Entonces, creemos que igual es bueno que se haya generado esta situación, por lo menos desde Gumap. Ya, y para hacer un paneo, para terminar de hacer esta caracterización de quiénes fueron los que nos denunciaron, qué denunciaron, en realidad a nivel de rama de actividad económica, principalmente vinieron del área del comercio, las denuncias, ¿ya? El 19,6%. Y luego los otros sectores que están también altamente representados, el de la enseñanza, la educación, las actividades de servicio administrativo, luego las de alojamiento y servicios de comida, todo lo que tiene que ver como con hotelería también pensamos, y la industria manufacturera. A nivel de multas y sanciones, bueno, la ADT realizó 326 fiscalizaciones entre agosto y diciembre de 2024 y de ellas 228 resultaron con multa, igual es un porcentaje bastante alto. También, obviamente, lo que se nos ha dicho es que muchas veces la ADT llega a fiscalizar cuando ha recibido una denuncia, entonces probablemente también está bastante correlacionado, ¿ya? Y aquí recordar, ahí vamos a ir más en detalle, pero algunos, por ejemplo, situaciones, infracciones de no cumplimiento, digamos, son al no tener, por ejemplo, no haber realizado, no haber realizado este protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y no haberlo incorporado, por ejemplo, al reglamento, no haberle comentado, o sea, no haberlo hecho público a los colaboradores, no haber hecho las capacitaciones. Creo que a continuación voy a mostrar en algún momento algunos de esas infracciones. Entonces, en resumen, creo que lo tengo un poquito más adelante, fueron mujeres principalmente, situaciones de acoso laboral y sí en grandes empresas, eso también, mayoritariamente en grandes empresas, que se concentran en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, Araucanía y Antofagasta. Nosotros a nivel de UMAP, algunos consejos cuando hablábamos de implementar la ley,
cuando hablamos de implementar la ley Karin, hacer un verdadero foco, y ahí ahora le voy a dar el pase a la Marlene, en la prevención, ¿cierto? La idea de esto es no solamente hacer cumplir con este checklist y decir, ya tengo el protocolo, ya tengo los canales de denuncia, ya informé a mis colaboradores, estamos listos. En realidad, acá lo que queremos es que se generen conversaciones, reflexiones, hagamos cambios culturales, dejemos de normalizar la violencia, que también, y esto es porque ha venido desde décadas antes que nosotros, se ha normalizado desde antes. Entonces, me encanta cuando aparecen a nivel de Mentimeter, ustedes mismos van poniendo cuáles son las reflexiones, qué es lo que ven habitualmente, qué es lo que más ocurre. Y está en nuestras manos poder revertirlo, poder hacer el pare a esas situaciones. Liderazgos éticos, o sea, finalmente hoy día los líderes son los que tienen que dar el ejemplo. Son un espacio donde, por ejemplo, está normalizado alzar la voz o pedir las cosas de mala forma, gritando. Eso finalmente, especialmente los líderes, tienen una gran responsabilidad. También en cómo recogen o reciben estas situaciones de denuncia. Si lo hacen con empatía, si lo hacen también en un ambiente en el que no exista, no se ponga en duda, sino que efectivamente se puedan generar, se pueda eh, traspasar la denuncia a través de los canales que realmente deben ocurrir, digamos. Y por último, enfoquémonos en el acto y no en las personas, porque muchas veces, tomar lo que salió en el Menti, lo del pelambre. Siempre esto le ponemos nombre, apellido, y decimos, esta persona hizo esto y esta hizo esto otro. Y en realidad no nos damos cuenta que quizás estamos permitiendo que nuestra cultura, con este tipo de situaciones de normalizar los pelambres, de normalizar situaciones de violencia que no debiesen suceder, digamos, estamos finalmente, vamos a seguir perpetuándolas cuando nos estamos enfocando en las personas y no en el acto mismo. O sea, cuando nos enfocamos en el acto es cuando podemos corregirlo. Ahora sí, por último, entonces, ¿qué fiscaliza la Dirección del Trabajo? Acá estaba el detalle. Existencia de aplicación real del protocolo de prevención de acoso laboral y sexual, que se haya actualizado el reglamento interno, o sea, que contemple este protocolo, que contemple lo que tiene que ver con la ley Karin, que se hayan realizado las capacitaciones obligatorias sobre prevención para todos los colaboradores, que existan estos canales claros y accesibles de denuncia, que los colaboradores sepan dónde pueden denunciar y que, bueno, recordar que no es de forma anónima, pero tiene que ser, tienen que poder conocerlo, especialmente las personas que ingresan a las organizaciones. Pasó que el año pasado mucho se comentó esto, se comunicó, pero efectivamente hay que estarlo comunicando de manera semestral, porque los colaboradores nuevos o las colaboradoras nuevas que van incorporándose pueden no saber dónde pueden denunciar. Gestión correcta del procedimiento investigativo y medidas de protección efectiva para las personas denunciantes. ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, recordar que hay multas que pueden llegar hasta las 60 UTM, de 5 a 60, dependiendo del tamaño y la gravedad de la infracción. Hay riesgo de demanda por tutela laboral, con indemnizaciones por daño moral. Y acá creemos que lo más importante, o sea, hay un daño reputacional en los casos públicos, los que son mal gestionados. Eso puede afectar derechamente la imagen, la marca, y tener, obviamente, a nivel interno, pérdidas de confianza, fugas de talento y deterioro del clima organizacional. Este ya lo había hecho este resumen, pero entonces las denuncias ingresadas el 1 de agosto al 31 de diciembre en general se concentraban en acoso laboral y fueron presentadas mayoritariamente por mujeres. Ya, y con esto entonces, ahora sí, espero no haberme extendido mucho. Le doy el pase a nuestra experta invitada, Marlene, que además actualmente está viviendo en Chile, entonces realmente es un tremendo honor contar contigo esta mañana. No, muchísimas gracias, gracias por permitirme estar acá y compartir con ustedes. Yo lo que voy a hacer es, yo creo que voy a estar unos 20 minutos más o menos con ustedes y luego dejar espacio para que podamos tener cualquier pregunta. Gracias, ya me presentó. Pero siempre les quiero contar un poquito más para que tengan en cuenta desde dónde veo el análisis que he hecho y este año, digamos, que ustedes ya han pasado con la ley Karin. Como efectivamente, como Gracia les contó, yo soy abogada. Tuve 15 años de práctica privada y llegué a ser socia de una firma bastante grande
en temas laborales en el Perú y trabajé también en consultorías con la OIT. Y gran parte de mi carrera la dediqué a ver temas de género asociados a temas laborales y el acoso laboral y el acoso sexual terminó siendo uno de ellos y eso hace que yo luego haga ELSA. Y ELSA es una herramienta de diagnóstico de acoso laboral que hoy tiene el set de data más grande de la región. La metodología que usa ELSA fue desarrollada con el respaldo del BID en el 2021 y ya se usa en 8 países, en 10 sectores económicos. Y la misión con la que comenzamos CELSA fue de construir conjuntamente con las organizaciones, con muchas como las que ustedes están, espacios laborales sin acoso. Y uno de los mayores logros que ha tenido ELSA es que específicamente en el tema de acoso sexual ya ha logrado reducir hasta un 75% la incidencia de esto dentro de las organizaciones. Y lo que ven en la foto, por ejemplo, es data. Nosotros lo que hacemos son diagnósticos que se basan en data de su propia organización o en data de benchmark. Entonces, casi todo lo que tiene que ver con acoso, yo lo puedo responder sí desde la perspectiva como legal y voy a tener una opinión con ustedes también de eso, una mirada internacional, pero sobre todo a partir de data y evidencia y esto lo que hace es recoger lo que es People Analytics y aplicarlo también para estos temas. Y en general, como cualquier cosa que use data, digamos, los resultados tienden a ser como más precisos. Voy a compartir con ustedes 3 reflexiones, luego conversamos de otras. Hay muchos más, o sea, he estado leyendo bastante de este tema. Pero lo primero es que siento que hay como que necesitamos construir a un año después todavía un entendimiento común. Estaba leyendo las manifestaciones como más comunes que han tenido en sus organizaciones y habían algunas que me llamaban la atención porque a primera reflexión no hacen como match con un concepto de acoso laboral que es, por ejemplo, horas extras no pagadas, ¿no? Entonces, por eso es que traigo esto acá, porque creo que hay que ir a entender el origen del concepto y construir a partir de ahí un entendimiento común que nos permita vencer resistencias y sobre todo prevenir esta frase que seguramente ya escuchan mucho en sus organizaciones de que todo es acoso. Lo segundo que noto es que hay mucho de acoso laboral y hay un silencio alrededor del acoso sexual y esa es una bomba de tiempo. El acoso sexual existe en absolutamente todas las organizaciones en dimensiones altas, pero lo que suele pasar es que a diferencia de lo que sucede con el acoso laboral, que sí se denuncia, en el acoso sexual hay silencio. Y lo tercero es movernos hacia una cultura de prevención. Y acá la pregunta que les traigo es si tener el protocolo, ¿no? Que copia del de la H, o tener una formación que también es más o menos universal o de pronto en tono legalista, si eso equivale a tener una cultura de prevención, que es la misma pregunta que les hacía Gracia hace un momento, si ya significa que estamos ok con eso y ahí les puedo contar un poco mi experiencia de cómo han sido las organizaciones que hemos encontrado acá y digamos, en otros países de la región que tenían todos estos instrumentos y si habían hecho o no. Entonces vamos con el primero de ellos, que tiene que ver con cómo entendemos el acoso laboral y qué es. Y yo sé que tenemos la definición que está en la norma de ustedes y que hablan de actos que en general, sean o no repetidos, van a tender a hacer conductas que son humillantes o intimidatorias u hostiles y como consecuencia de ello van a poder afectar también las condiciones laborales o la permanencia o el entorno de la persona en el trabajo. Y gran parte de la disputa que ha habido acá es que, si bien ustedes tenían esto regulado de alguna manera incipiente desde el 2012, en lo que pasa hace un año es que el tema de la reiterancia desaparece. Y eso es lo que ha generado, digamos, muchas de estas frases de que todo es acoso también, eh, y también la escalada de denuncias que han tenido. Lo cierto es que si nos vamos al origen de esto, el primer país que lo investiga y lo legisla es Suecia, a raíz de las investigaciones de 2 psicólogos del trabajo, que son Lehmann y Gustafsson, y ellos lo que hacen primero es investigar causas que llevan a las personas al suicidio y encuentran que un gran móvil o mucho del antecedente para esto ha tenido que ver en temas en el trabajo.
Y temas en el trabajo que eran como el bullying o el mobbing, que son otras formas de decirle al acoso laboral. Y que no se trataba de una sola ofensa, digamos, o un solo acto de maltrato, sino que eran pequeños actos que si los veían individualmente no tenían gravedad, pero juntos sí. Entonces el acoso laboral es esto que nos permite ver aquello que si viéramos de forma individual no tendría relevancia. Y luego vamos a ver cómo tenemos que articular esto, porque esa es la magia, digamos, del acoso laboral. Hay que ver cómo lo vamos a articular con el hecho de que acá no se pide el tema de la reiterancia. Para que tengan una idea de esto, lo primero que ellos observan, estudian a los búhos, por eso hay una foto de un búho acá. Y el búho es un animal, acá no se ve muy imponente, pero el búho es un animal bien grande e imponente. Y pájaros más chiquitos difícilmente lo van a mover de la rama en la que elige estar. Pero lo que encontraron es que distintos pájaros volándole constantemente juntos alrededor del búho sí pueden cansar al búho y hacer que éste se mueva. Entonces eran estos pequeños pasos, digamos, o pequeñas microagresiones, si quieren llamarlo así, que es lo que finalmente sumados hacen que el búho mueva su posición o se autoexpulse, si queremos empezar a ponerlo en términos más laborales de la rama. Y lo siguiente que estudian es esta misma conducta, que es, digamos, en la etología básicamente, en niños, ¿no? En los primeros niveles educativos, por eso la siguiente foto, y ahí es donde se comienza a hablar de bullying, ¿no? De estas agresiones que también son microagresiones, son microburlas, son apodos, son empujones, estirarle una bola de papel. Esto es el hacer la ley del hielo, aislar a alguien, ¿no? Estas invasiones en la privacidad, esparcir rumores, etcétera. Pero que si viésemos solamente una de esas conductas, estaríamos probablemente pensando que está mal esa conducta por sí misma, pero no tendría una gravedad tal. Y cuando empezamos a verlas de manera conjunta, sí encontramos esa gravedad. Entonces, esta forma de empezar a construir los pequeños actos en algo que es sumamente grave pasa también al ámbito del trabajo. Y ahí es donde distintos países, y esto empieza a ser legislado primero en Europa, y a partir de la década, en 2010, legisla Colombia y ustedes empiezan a legislar en el 2012 y luego robustecen su legislación. Pero este es un caso típico, por ejemplo, de acoso laboral, para que vean cómo comienzan, digamos, estas cosas pequeñas que diríamos, ya que exageración, esto no es, cómo se construyen, ¿no? Burlas, entra una persona nueva al trabajo, digamos que es de otro país o de una región al interior del país, podría ser, y hay burlas sobre la forma de hablar que inicialmente se toman con humor. No, estas bromas va avanzando el tiempo, se vuelven más frecuentes, se vuelven más intensas y la gente comienza a imitar a la persona o interrumpirla cuando está hablando y le ponen un apodo también, digamos, que viene de la apreciación de la forma de hablar. Pasa el tiempo y la persona ya harta de esto un día golpea fuertemente la mesa en una reunión para pedir que la dejen de molestar. Entonces las bromas aumentan y ahora es un loco, ¿no? Entonces además es un loco agresivo. En ese momento que ya ven cómo el conflicto, digamos, escaló y estigmatizó, y le estoy hablando de nombres más técnicos de cómo esto avanza, ya la organización se da cuenta, es, digamos, su jefe inmediato, pero en lugar como de parar la situación, la agrega, porque le empieza a mandar trabajos que no son necesarios. Era un técnico de mantenimiento en este caso, y le empieza a hacer, pedir que arregle máquinas que no tenían, que no necesitaban ningún tipo de mantenimiento, porque estaba sumando a esta idea de loco. Y lo comienza a excluir de coordinaciones importantes. Ya en este punto la persona, evidentemente ha pasado meses de esto, ¿no? Y la persona pues ya está ansiosa, está deprimida y la productividad se fue al hoyo. Y lo que hace la organización es entra en la fase de la expulsión y lo manda a un área técnica que no requiere tanta experiencia, ¿no? La persona evidentemente sale por una baja laboral, cuadros de presión y demás. Pero si viésemos cualquiera de estos actos de manera independiente, probablemente pensaríamos que son solo bromas, que no es para tanto o que incluso la persona tiene problemas de controlar su temperamento. Pero cuando vemos todo esto de manera conjunta, es que una nueva figura aparece frente a nosotros y esa es la figura del acoso laboral. Con lo cual, esta figura en realidad
tiene dos elementos centrales que acá es donde hacen el quiebre por lo que ha pasado con la legislación chilena. Y es que los dos elementos centrales del acoso laboral es la frecuencia y es la duración. Porque lo que trata de hacer esta figura es diferenciarse de eventos que son aislados o de otros conflictos laborales. Otros conflictos laborales son, por ejemplo, horas extras no pagadas. Otros conflictos laborales es, por ejemplo, mi jefe me estaba mandando WhatsApps de trabajo fuera del horario laboral. Eventos aislados me dieron un feedback negativo de una manera en que no me lo debieron dar. Pero si esto no tiene una reiterancia que además tiende a ir escalando y no se da durante un periodo determinado, probablemente yo no, o sea, sea bien difícil que esté hablando de uno de estos casos. Ahora, ustedes les han quitado ese elemento de la legislación, pero no quiere decir que haya dejado de ser importante, porque la frecuencia y la duración probablemente para el análisis del caso sí les va a dar luces de cuándo están frente a un caso de acoso laboral o cuando están frente a otro tipo de situación que también puede que estar mal, que también tiene que ser corregida en términos de liderazgo. Y yo creo que cuando quitan la reiterancia, no hay que dejar de ver que hay cosas que son tan graves que por sí mismas son suficientes. Imagínense que están en una reunión de equipo y el líder del equipo le pega un grito sumamente humillante frente a todo el mundo. Ya, ese solo acto por sí mismo probablemente puede generar unas consecuencias tales que hablemos de una de estas figuras. Pero lo más probable es que esa situación no esté solita en una línea del tiempo, ¿no? O sea, si uno empieza como a buscar hacia atrás, es muy poco probable que eso sea lo único que haya sucedido, ¿no? Entonces, sí hay que tener como cuidado porque yo creo que ha sido esa retirada de esa palabra lo que ha hecho que esto se centre en sinónimo de conflictos laborales, ¿no? Y que haya una falta de claridad y sobre expectativas que estén generando que más o menos el 45% de las peticiones de denuncia a la DT sean desestimadas desde el inicio, es decir, que no sean como ley Cari, y que las que sí lo son sean menos de un tercio fundadas. Si uno mezcla esos dos datos, de cada intención de denuncia que tiene presentada la ADT, más o menos una de cada cinco va a tener un resultado fundado. Y es una estadística que está mal a nivel internacional, porque ustedes deberían estar teniendo casi todos los casos fundados. O sea, esos son casos reales de acoso laboral, porque además, al igual que otra forma, que el acoso sexual, debería ser de escasa denuncia y acá está pasando todo lo contrario. Y algo que genera, que es peligroso, es esa frase que seguro la escuchan y la dicen en su organización, que es que todo es acoso. Esa es una forma de resistencia y es una barrera a la construcción de una cultura de respeto y colaboración. Entonces hay que trabajar mucho en el liderazgo para pasar de esta capa de todo ese acoso a entender realmente qué es y empezar a perderle el miedo. Lo segundo que he estado viendo, y siendo este mi tema así de principal experiencia, es que el acoso sexual está silenciado y el acoso sexual es algo que sucede mucho, de lo que se habla poco y de lo que se conoce menos. Otros en ELSA recogemos mucha data de esto de acá. Cuando comenzamos a trabajar este tema, las organizaciones nos decían, esto no pasa en mi organización porque no hay denuncias o hay muy pocas denuncias, digamos, no lo suficiente para pensar que tenemos una situación acá. Y cuando empezamos a hacer diagnósticos anónimos y a medir esto, encontramos una realidad muy distinta. Encontramos que un tercio del personal, hombres y mujeres, pasan por acoso sexual en el trabajo cada año. Si es mujeres, esto es más como el 40%. Personas de la comunidad LGBTIQ+, llegaba casi el 50%. Solamente el 10% de quienes consideraban que pasaban por una situación de acoso sexual, y eso ya era un porcentaje bien chiquito, denunciaba. Entonces la denuncia era literalmente entre las distintas opciones informales que podían haber de accionar contra esto, la última opción. Y encontramos que el 80% decidía no denunciar por miedo. No miedo a que los despidan, ¿no? Porque nosotros trabajamos con corporaciones con mucha reputación empresarial o líderes merco, donde algunas prácticas, digamos, no están tan presentes, pero era miedo al que dirán los pares, ¿no? Y que iban a ver a la persona como una persona problemática en el trabajo. El acoso sexual tiene tres formas macro de manifestarse. Acoso de género, para ustedes esto es una forma de acoso laboral.
que hay comentarios sexuales o sexistas, comentarios o bromas sobre orientación sexual o sobre la apariencia física, y más o menos uno de cada dos de los casos de cosas que veíamos tenían que ver con esto. La segunda tiene que ver ya más con intencionalidad física o acercamientos que se le llaman atención sexual no deseada. Y acá hay invitaciones reiteradas a salir, esas que nunca dijiste de sí y dale el WhatsApp. O la buscada y el like en las redes sociales desde la creación de Facebook en el 2012, acercamientos físicos innecesarios, en fin. Pero nuevamente, cuando tienes esto, normalmente no tienes una de estas, sueles tener distintas de estas. Y en menor medida lo que pasa es el chantaje sexual, que son propuestas de mejora laboral o evitar un perjuicio a cambio de aceptar acercamientos o iniciativas sexuales. Un tema con la ley chilena es que en la ley ya el suceso, digamos, con sus circulares abre un poco más el concepto, pero están bien centrados en lo que es chantaje y un poquito en atención sexual no deseada. Así que yo creo que su legislación en el tiempo se va a poner un poco más dura alrededor de esto también. Y es importante ver estas cosas previas o más suaves, digamos, porque al igual que lo que pasa con el acoso laboral, esto es un constructo. Entonces, lo más sutil que sucede permite que cosas más graves se vayan dando en el tiempo. Y cuando ustedes se enteran en esta capa, que es la más dura, ¿no? Se van a enterar chantaje o se van a enterar temas de atención sexual no deseada y construir una cultura de prevención significa ver las cosas más sutiles para evitar que lo más grave suceda. Eh, y lo que les decía es que hacen las personas y que la denuncia es la última opción. Encontramos de quienes pasaban por esto, solo el 12%, ya para darles el número exacto, denunciaba en el canal ético o en recursos humanos. Solo el 30% o el 30% buscaba ayuda con su jefe o jefa directa y un poco más del 50% buscaba apoyo en compañeros o compañeras de trabajo. Y acá les he puesto un trébol de 4 hojas alrededor de que busca apoyo en jefes o compañeros de trabajo, porque al menos están yendo a un lado. Entonces, si no están yendo al canal ético, yo tengo cómo frenarlo o cómo redirigirlo, ¿no? Y eso es como una de las cosas interesantes que nos da la data, porque la data nos da estrategia. Mis capacitaciones a todo el personal, claro, son legales acá, son legales en Perú, en Colombia, digamos. En la región hay una tendencia que esto sea obligatorio, pero lo que más tiene impacto en formación es cuando yo doy formación a líderes y cuando le hablo a los compañeros de trabajo para que, como terceros o bystanders, que aprendan a identificar situaciones, más que temas legales, de conceptos o cosas como si tú has, tono punitivo, ¿no? Si tú haces esto, esta es la consecuencia o eso está prohibido, ahí la gente tiende a dejar de escuchar. Pero saber con quién hablan es interesante porque entonces uno sabe qué es lo que puede hacer. Y así hay como un montón más de cosas que son como nudges de información que sirven para saber qué funciona y dónde poner esfuerzos. Lo que nos lleva al tercer punto, que es que prevenir no es tener un protocolo, capacitar al personal. Prevenir se trata de evitar que el acoso suceda. Nosotros hemos trabajado con como 150 organizaciones y como les digo, la mayoría grandes, eh, con reputación corporativa, con líneas éticas, Great Place to Work, líderes Merco en talento humano, en fin, no, el top de lo top. Y que cumplían la ley. Entonces tenían un protocolo, sí, capacitaban el personal, sí también, y rankeaban exactamente igual que las que lo hacían menos. Entonces, cumplir la ley por sí misma, tipo en el check de compliance, eso no da resultados. Por supuesto hay que cumplir la ley, pero hay que hacerlo con intención. Entonces, cuando nuestra intención es cumplir la ley, vamos a tener resultados del tipo A. Cuando nuestra intención es cumplir la ley y generar un cambio, nuestros resultados van a tener un tipo B. Pero las acciones que hagamos también van a ser distintas. Piensan que esto es un iceberg y piensan que lo que ustedes normalmente ven del iceberg, la capa de arriba, es lo que conocen a través de su canal ético o las denuncias que les llegan, o las denuncias que les hagan ante la DT, en fin. Pero hay todo un mundo debajo, de hecho, la parte más grande del iceberg, que son los factores de riesgo
y todas las condiciones que permiten que las distintas formas de acoso laboral o sexual ocurran. La denuncia, por más que ustedes tengan como un nivel de denuncias distinto en la región, sigue siendo una fuente de información muy limitada. Porque igual ya comenzaron a bajar, yo calculo que por aniversario habrá un pico, que creo que está con otro tema por la ley de mujeres en directorios y eso podría un poco neutralizar ese impacto, pero en general tienden a recibir denuncias, y esto sobre todo en acoso sexual, de cosas que ya están como muy, muy graves, que ya tienen un tiempo sucediendo y donde probablemente la sanción esté lindando con una desvinculación o despido. Y la pérdida de empleo, digamos, siempre es algo que lamentar, por más que haya como una falta. Entonces hay mucha información que las organizaciones se pierden, hay una brecha de información entre lo que las personas saben que pasa y lo que la organización llega a conocer que finalmente sucede. Y la pregunta es cómo cerramos esa brecha. Y hay que diferenciar para esto mucho el output del outcome. El output es mi protocolo. El output es yo capacité. El output es tengo un canal de denuncias. El resultado es qué he logrado con eso. ¿No? Por ejemplo, esta es una de las pantallas de información que trabajamos con ELSA. La organización tiene un protocolo y más o menos 25% no sabe que existe. ¿No? Y esto lo que se puede desagregar. Esos son resultados del año pasado, con lo cual esto ya está así como súper bien, pero cuando empezamos en el 2021, la mitad no sabía dónde estaba el bendito protocolo porque está colgado en algún lado de la página web o alguna vez se envió, o si era muy antiguo, estaba impreso, sabe Dios en qué cajón o ya era parte del papel reciclado, ¿no? eh, no saben qué consiste el procedimiento de investigación, es decir, qué pasa después de una denuncia. Si yo no sé qué pasa, no voy a activar ese canal, ¿no? Porque acá hay como mucho miedo de hacer esto, ¿no? Acá ya la gente reconocía ser capacitada. Cuando empezamos en el 2021 las primeras mediciones, la gente no se acordaba de haber sido capacitada y luego hasta que entendió. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Output versus cuál es el resultado que quiero obtener con eso. Y el resultado que quiero obtener obedece una teoría de cambio que acaba, y ya estoy casi hacia el final, entre esto de quiero hacer un check de compliance o quiero hacer un check de compliance y tener un impacto. Entonces, si quiero hacer lo segundo, que fíjense que van a usar los mismos recursos, o sea, porque van a tener protocolos, o sea, no es que van a gastar mucho más, o sea, o invertir mucho más en recursos, en tiempo, económicos, lo que fuese. Es intención. Entonces, una teoría de cambio de un sistema de prevención que funciona, primero va a requerir que tengan uno, es decir, protocolos, canales de denuncia, procedimientos, capacitaciones, campañas de comunicación y un liderazgo expreso sobre esto. Segundo paso, que el personal lo conozca. Y ahí eso no es tan fácil, digamos, como simplemente ponerlo a disposición. Tres, hay que reducir la tolerancia a las formas más sutiles de acoso laboral y acoso sexual. Eran estas partes de la izquierda, ¿no? Las bromas, los comentarios en doble sentido, las burlas sobre la forma de hablar, el apodo, empezar a darles una mirada distinta a eso y generar confianza en la organización, de que los va a atender bien, de que si la denuncia es contra el jefe o la jefa, se va a tratar igual de bien que si es contra un compañero o compañera de trabajo. Entonces, empezar a trabajar esos imaginarios, preguntarnos si nuestras personas conocen el sistema de prevención, qué piensan que es acoso, qué entienden de eso, qué está normalizado. ¿Qué hacen las personas que pasan por una de estas situaciones? ¿Qué rol están jugando los líderes? ¿Cómo reaccionan los compañeros o compañeras de trabajo, que en este caso les llamo terceros? Todas estas son preguntas que ustedes, cuando encuentran como sus primeros números de respuesta, pueden intencionar acciones contra eso. Y prevenir funciona. Esta pantalla que ustedes tienen acá son los resultados de ELSA del año pasado. Esto tiene una muestra de 35.000 personas en Latinoamérica encima. Son las muestras más grandes de información que hay sobre este tema. Y lo que hicimos esta vez fue hicimos un índice de la fortaleza del sistema de prevención y comparamos en la parte de abajo qué tan implementado estaba
versus la incidencia de acoso sexual. Específicamente lo hicimos sobre acoso sexual este de acá. Y lo que encontramos es que en estos circulitos de arriba que están acá, quienes menos implementado tienen el sistema de prevención, como un 40 y algo por ciento, más incidencia de acoso tienen. Se está como llegando al 25 por ahí. Mientras que quienes más implementado tienen o más sólido tienen un sistema de prevención, menos incidencia de acoso tienen, como 9%. Y este 9% son organizaciones que en el 2021-22 estaban en 34%. Entonces, la prevención sí va generando como cambios. Esos son resultados que luego quien gestiona eso en la organización los presenta. Entonces, fíjense ustedes cómo esto sí causa un impacto. O sea, top performers son quienes menos incidencia tienen. Fíjense el porcentaje de su personal que conoce la política, que reconoce haber sido capacitado, que sabe qué hacer post-denuncia, versus los low performers, que son quienes más casos de acoso tienen y quienes menos su personal conoce que existe un protocolo o un canal de denuncia, ¿no? Entonces, que la gente llegue a entender que esto existe y que dice, sí hace la diferencia. Que solo lo distribuyen, bueno, esas eran las low performers, ¿no? Que estaban haciendo su check simplemente. O en cosas que normalizamos, ¿no? Comentarios sexuales, sexistas, comentarios homofóbicos o temas sobre la apariencia física. Quienes más incidencia de acoso tienen, tienden a normalizar esto hasta en más de un 80% de su personal. Y estas son cosas súper arraigadas acá en Perú, en Colombia, en México. O sea, esto es Latinoamérica y tenemos una suerte de base común. Y esto pensábamos que Dios santo eso no se va a mover nunca, ¿no? Porque esto es cultura y es cultura informal, pero sí baja y ya ha bajado hasta menos del 20%. ¿Y por qué esto es importante? Porque acá es donde empiezan a venir los alegatos de vamos a volver al ambiente de trabajo como hostil por sí mismo. Lo que pasa es que si eres un líder y alguien te escucha hacer un comentario sexista o burlarte de algo así, en el momento en que empieza a venir un acercamiento físico innecesario o algo como más duro, tú vas a pensar que eso no es relevante para la persona y que lo toma a la broma y en consecuencia no te lo va a decir. Y así el silencio ocurre. O sea, eso es el tema de liderazgo con estos temas. Y comencé con tres reflexiones y estas son mis tres conclusiones sobre esto. Eh, sobre construir un entendimiento común es que si bien la reiterancia ya no es parte del concepto, eso no significa que todo es acoso. Y es muy importante trabajar sobre todo con líderes sobre este tema, para contrarrestar resistencias, construir desde la importancia de su rol, entender que la reiterancia se ha eliminado para poder ver casos que por sí mismos generan un daño, pero que la gran mayoría van a ser como, digamos, van a tener algún tema de recurrencia. Mirar el acoso sexual, o sea, esto es algo que existe y no se reporta. Esto es lo que generó un Me Too. Entonces, en el momento en que se destapan, estos casos se tiran abajo la reputación de una organización muy rápidamente, ¿no? Y es muy distinto salir a decir, yo hacía A, B, C y D y estoy mejorando, a decir, voy a empezar a hacer A, B, C y D. Y lo tercero es que hay que caminar desde una cultura de reacción hacia una cultura de prevención. Y acá la data juega un rol esencial. La norma a ustedes los obliga a identificar sus riesgos y que es más, los protocolos que se hagan obedezcan a esos riesgos de cada organización o más específicas por sector. Entonces, esta práctica de copiar el protocolo de esa es una muy buena base, pero lo que hay que hacer es empezar a moldearlo a las necesidades de cada quien. No es la misma la realidad de una empresa minera con un porcentaje bajo de mujeres en general a la realidad de una empresa de sistema financiero, por ejemplo, que tiene una composición, por lo menos en general, un poco más paritaria. Muchísimas gracias, ya me agarré como un poco más de lo que debía agarrarme. Este es un informe que lo tenemos en la web, con sección de recursos de ELSA, lo pueden bajar y ahí también pueden acceder a toda nuestra data. En realidad nosotros una vez al año compartimos toda la data y nuestros aprendizajes también. Y como dijo Gracia, yo ahora me mudé a Chile para ver qué es lo que podemos aportar con esto de ley Caring y cómo se entiende también desde una perspectiva más de diagnóstico, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar acá.
y ya dejó de compartir. No, gracias Marlene, realmente muy inspirador conocer, bueno, toda la experiencia que has ido recabando a lo largo de estos años, lo que están haciendo con Elsa, realmente para uno escucharlo es súper, súper emocionante. Organizaciones como la que tiene la de usted son las que finalmente están generando estos cambios culturales que tanto necesitamos. No sé si tenemos algunas preguntas. Se preguntó mucho sobre la lámina de la diapositiva que tenía la lámina que era la información de Chile. Esa es la misma del informe que es el de la DT, ¿cierto? Del municipio de Lake Karen, que habían dudas. Eh, no sé si alguien más tiene alguna consulta que la puede ir dejando a través del chat. Mientras tanto, yo solo quedarme con algunos, me quedo con algunos grandes conceptos de lo que planteaste. Me encantó eso, hablar de que obviamente en algún minuto se empezó a decir como ya, es que ahora todo es acoso y se minimizó mucho, ¿cierto? Y definitivamente bueno, como que trataban de como que no tocar el tema, entonces escuchábamos como muy repetido, se generó esta resistencia, escuchábamos muy repetidamente esa frase. Pero sí, efectivamente hay cosas que no son acoso, o sea, me encantó cuando dijiste lo de el feedback, o sea, la persona tiene un desempeño en la organización o tiene funciones, roles, nosotros lo vimos mucho en nuestras capacitaciones que hicimos el año pasado. A veces hay funciones dentro del rol que a las personas no les gusta cumplir, pero que finalmente están definidas así por contrato y por su rol, entonces tienen que hacerlo. Eso es muy distinto a decir esta persona me está acosando. O sea, que en este caso es recordar, y por eso también hubo tantas denuncias, que tiene que ser una humillación o un menoscabo en tu función, o sea, o lo que tiene que ver con tu proyección laboral. Entonces, recordar ese punto. Y sí, también hablar esto como de la prueba indiciaria, o sea, que puede ser que efectivamente ahora sí no se necesita la reiterancia, ¿cierto? Pero sí, si una persona llegó y te gritó y dijo algo súper agresivo, eh, es muy, o sea, lo que se va a ver en el contexto es si esa persona ha sido agresiva en otras oportunidades, quizás no contigo, pero con otras personas y te ha también ha gritoneado a otras personas, o sea, y eso es finalmente lo que va a armar en el sentido del caso. Eh, bueno, y el último punto que yo tenía, me encantó eso que conversaste sobre de que hoy día quizás muchas personas no están recurriendo ni al canal de denuncia, ni a su jefatura, pero sí a sus compañeros de trabajo. Ahí, en el sentido, ¿qué se puede dar, especialmente para las personas, qué consejo se puede dar, especialmente para las personas que puedan apoyar en esta situación? Mira, hay una gran, gracias por la pregunta, hay una gran diferencia. Por ejemplo, si imagínate que tú y yo trabajamos en la misma organización y a mí me pasa algo de esto, ¿no? Y yo voy y te digo, oye, gracias, ¿sabes qué? Este está que me da como a cada rato me da un feedback que no, digamos, como en un tono que no es correcto, lo hace de manera pública o me está como escribiendo fuera de horas de trabajo, o me está insinuando, o me está dando comentarios sobre qué bien me veo todos los días y yo ya me siento incómoda, ¿no? Y me está invitando como a tomar algo después. Si tú me dices, ay, no te preocupes, eso hace con todas las nuevas, además acabas de llegar al país, ya ahorita entra alguien más y se le pasa, lo que estás haciendo es ayudar a normalizar esa conducta. Si por el contrario tú me dices, mira, yo ya vi esto pasar, si quieres vamos a recursos humanos y yo ya te acompaño y cuento también lo que vi, me estás reconduciendo a una posibilidad de solución organizacional y que la organización conozca de esto. Entonces, cuando a las personas se les enseña a reconocer la situación, también se les enseña a cómo pueden aportar a solucionar esa situación. Y eso me equivale a confrontar. Entonces, enseñarte a reconocer y a cómo ayudas es una eh, óptica en los entrenamientos, yo creo que son las que comparten ustedes también, distinta a decir la ley dice esto y las consecuencias legales son estas. Porque nadie se siente víctima, ¿no? Ni quiere sentirse víctima. Entonces, cuando te ponen en una situación que no quieres estar, dejas de escuchar. Y tampoco nadie se quiere ver como agresor. Y además esto pasa mucho con los hombres que nos están señalando como el foco del problema. Tampoco quieren escuchar. Entonces, uno arranca la charla y en 5 minutos ya pierde gente. Y con los líderes es entrar mucho del rol de líderes en esto. Y eso implica autoexaminar uno qué está haciendo, qué está diciendo, qué está tolerando.
quien cae otorga, ¿Viste que ¿no? llegó el Rodolfo Entonces, a Pablo? Recién llegué por internet. entonces, No sé. ahí vamos a, ya lo silenciaron. Súper. Entonces, con los líderes es aprender cómo reflexionar mucho sobre su rol también, cómo dar apoyo y cómo contestar cuando alguien les pregunta sobre esto. Y he estado leyendo como en el chat varios comentarios sobre el tema de las capacitaciones. Las personas necesitan sentirse identificados con lo que les van a contar en la capacitación. Entonces, si ustedes van y ponen como el ejemplo que sale en el circular de la suceso, nadie se identifica con eso, ¿no? Pero si les cuentan como una historia y probablemente se puedan recoger situaciones que hayan sucedido en la organización y que tengan una antigüedad y que se usen de manera anónima, eso va a servir más a que la gente se identifique. Yo me acuerdo mucho hace años en una empresa minera y además hicimos trabajo de campo con eso. Y los casos de acoso eran, entrabas con tu charola al comedor y todo el mundo te miraba por atrás, ¿no? No importaba que tuvieses puesto. La minera, además, o sea, tampoco es que, o sea, estás yendo con jean, por lo menos. Y ese es uno de los ejemplos, y eso es lo que las mujeres denunciaban, porque era lo que tenían que pasar por todo, no las tocaban, pero todos los días eran los comentarios y las miradas, etc. Y ese fue uno de los ejemplos que se puso. Entonces podían haber, se reconocía muy fácilmente la conducta con las acciones que estaban haciendo. Se decía, eso está prohibido, ¿no? Entonces eso ayuda como muchísimo más. Y en cuanto a frecuencia y eso, que acá no hay mucho de frecuencias que se los han marcado, algunos de las empresas con las que trabajamos, que son muy grandes, porque la quien hizo la pregunta tenía también un tema de empresa grande, lo que hacen es, primero tienen un entrenamiento anual para todo el mundo, que es muy chico y se complementa con campañas de comunicación. En los líderes hay una capa más importante, pero luego cuando alguien cambia de posición y asciende, ahí hay una capacitación. Y si tienen áreas que están haciendo ruido, ahí también van, ¿no? Entonces, esta es la forma en que ellos han definido cómo hacer las capacitaciones y la frecuencia. De todas maneras. Gracias, Marlene, por, sí, por todos los comentarios y vamos recogiendo también lo que fue saliendo en el chat. También hablar de esto de que faltan los líderes, lo pone Ingrid, y creo que falta que los líderes y lideresas de jefatura se capaciten para saber cómo abordar estos temas, ya que si ellos le bajan el perfil, las víctimas ya no tienen confianza para denunciar. Justamente lo que estaba comentando recién Marlene. Nosotros, yo lo puse también en el chat, nosotros también hacemos capacitaciones, estuvimos capacitando durante todo el año pasado, muchísimo. Este año ya bajó harto la intensidad, así que esperar ahí que especialmente como que no se olvide, digamos, que es importante esto mismo que estamos conversando. Tú recién decías, el 25% de los colaboradores no sabe dónde está el protocolo, o sea, o que también personas nuevas que ingresaron a la organización, que quizás en el onboarding no se los comentaron y bueno, y el reglamento quizás tampoco lo han leído, pero finalmente no se capacitan. Y en ese sentido, de todas maneras, la persona más importante acá es el líder o la líder. Ellos van a ser quienes van son la encarnación de la cultura. Y si finalmente ellos están promoviendo espacios donde se permite el acoso, donde se normaliza la violencia, donde situaciones que pueden ser desde micromachismo o que sean microagresiones, luego vamos a tener este iceberg que comenta Marlene, donde finalmente sí tenemos situaciones que son más complejas de manejar y que finalmente pueden tener un impacto literal en la vida de nuestros colaboradores y colaboradoras, como fue el caso de Karin Salgado. Así que, bueno, agradecerle a Marlene, muchísimas gracias porque ha sido súper revelador, inspirador este testimonio, conocer todo el trabajo que hacen con Elsa y también darnos a nosotros más información, más antecedentes, aprender de lo que se ha hecho en este tiempo y también para nosotros poder implementarlo y llevarlo a nuestras culturas. Y con esto, bueno, gracias Marlene, no sé si quieres decir una palabra. No, a ustedes muchísimas gracias, en serio, por el espacio y empezar a compartir un poco de esto. Bueno, y con eso entonces los dejamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, muy interesante, Chao. muy bueno.